Continuando con los temas de nuestra unidad curricular, políticas educativas, docencia universitaria y formación docente, estaremos abordando uno de los aspectos de la problemática de la docencia universitaria. En este aspecto estaríamos haciendo énfasis en las condiciones espirituales en el contexto de la docencia universitaria y específicamente en la ética, fundamento de la totalidad social. La interrelación existente entre la sociedad civil y la sociedad política dentro del campo político, tal como lo estuvimos explicando en una de las clases, trae consigo la perspectiva sobre lo ético, que según Tugendhat viene a constituir lo decisivo en las relaciones sociales, en las relaciones de poder, siendo necesario asumir una posición ideológica. Recordemos que, según Gramsci, los aspectos configuradores y constituyentes del poder vienen siendo la cultura, la religión y la educación, siendo esta la base de análisis de nuestra unidad curricular. La visión desde lo íntegro se configura entonces en una visión desde lo justo, es decir, que en la medida en que nosotros asumamos algunos aspectos de la ética, vamos entonces comprendiendo categorías como la integridad y como la justicia. De allí que la transformación social, económica y cultural va generando procesos de lucha para alcanzar el tema de la igualdad. Ejemplo de ello lo vemos en los procesos históricos en los cuales las diversas sociedades han generado luchas a lo interno a efectos de ir reconociendo e ir alcanzando un conjunto de deberes. En este sentido lo podemos ver con el tratamiento de los derechos humanos a efectos de que las estructuras políticos territoriales garanticen, tutelen esos derechos en base a la igualdad. Aspecto este que viene a configurar las bases de la educación, la ciencia y la tecnología. Hecho que ha sido asumido, por ejemplo, por Oscar Barsavsky cuando señala de que el tema de la educación, la ciencia y la tecnología están intrínsecamente relacionados con el tema del desarrollo del país, y para el desarrollo del país se debe de asumir un plan de desarrollo económico y social de la nación. De allí vemos que la propia Constitución establece como una de las atribuciones del Ejecutivo Nacional el presentar a la Asamblea Nacional como poder legislativo un plan económico de desarrollo, un plan nacional de desarrollo económico y social de la nación, y este a su vez asumirlo como ley marco para la planificación, que en articulación con la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular establece todos los mecanismos configuradores de actuación del Estado venezolano. El Estado asumido tanto en sus relaciones horizontales y verticales, es decir, desde el poder nacional, estatal, municipal, y a su vez desde el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral en lo nacional, por ejemplo, y desde el poder ejecutivo, legislativo en los ámbitos estatales y municipales. Entonces, cuando hablamos de educación, ciencia y tecnología en el contexto de la problemática de la docencia universitaria, estaríamos hablando también de planificación educativa, gestión universitaria y producción del conocimiento, de saberes y evidentemente de su socialización. Debemos de partir entonces de algunos aspectos desde la filosofía, y en esta oportunidad me tomo la libertad de llamar a este contexto el pensamiento de Immanuel Kant.
cuando él señala que la ética es parte de la filosofía, y así los griegos lo asumieron en sus diversas obras, en su pensamiento filosófico, con los máximos representantes como Sócrates, Aristóteles, Platón. Entonces, en este caso, Immanuel Kant, asumiéndolo también desde la perspectiva de Hegel, la política de la liberación o para la dominación, diría Hegel, y lo estaría parafraseando el profesor Enrique Dussel. El deber de amar al prójimo puede expresarse también del siguiente modo: es el deber de convertir en míos los fines de otros, solamente en la medida en el que no sean inmorales. Esto viene a ser aspectos configuradores de la otredad, de la alteridad, en el cual nosotros estamos asumiendo el reconocimiento del otro, de la otra, como un deber. El deber de respetar a mi prójimo está contenido en la máxima de no degradar a ningún otro hombre, convirtiéndolo únicamente en medio para mis fines, no exigir que el otro deba rebajarse a sí mismo para entregarse a mi fin. Y bueno, cabe destacar que en el contexto actual, porque recordemos que estos pensamientos eurocéntricos también tienen que ver con algunos rasgos de la sociedad patriarcal, de la sociedad machista, donde en el concepto se invisibiliza a la mujer y por algo se asume como eje antropocéntrico al hombre. En la actualidad pues estaríamos hablando de que el deber de respetar al prójimo está contenido en la máxima de no degradar a ningún hombre o a otra mujer. Al respecto, entonces, haciendo lectura de este mismo pensamiento de Immanuel Kant, obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. La metafísica de las costumbres. Llamo este pensamiento en el entendido de que la docencia universitaria y por lo tanto nosotros como sujetos partícipes de esto debemos de ser conscientes de nuestro deber, de nuestro obrar en base a la alteridad, en base a la otredad, y por lo tanto el reconocimiento, el respeto, el trato de la dignidad es siempre el fin de nuestra actuación como docente universitario. Más que la reproducción del conocimiento, es que nuestros estudiantes sean conscientes de un conjunto de principios, de un conjunto de normas, de un conjunto de quehaceres para la transformación de la sociedad a través de herramientas teóricas y a través de herramientas prácticas, pero bajo que nosotros en clases anteriores hablábamos sobre el proceso como una actividad individual, pero que termina siendo una actividad colectiva y que tiene cargas desde el punto de vista ideológico. Lo decía Brito García como el conjunto de ideas sobre la realidad como sistema general de interpretación o justificación de las relaciones de poder, como conjunto de ideas y de teorías determinadas por las relaciones de dominación. Aspectos estos de relaciones de dominación que históricamente han configurado a la educación universitaria venezolana. Para nadie es un secreto que la razón de ser de la universidad en Venezuela surge de la mano de la Iglesia Católica y de la corona española en proceso de la colonia y en la gesta independentista como aspectos de dominación, de clasismo y de racismo, ya que no todas las personas tenían esa oportunidad de estudiar, de titularse, y aquellas personas que tenían esa oportunidad estaban determinadas, estaban caracterizadas por condiciones de clase y por determinadas condiciones económicas, y que esto vino
reproduciéndose con el transcurrir de los años, ¿no? Hasta hace unas décadas donde se comienza a cambiar ese rostro de la educación universitaria. Sin embargo, esa problemática fue acumulándose con otros problemas y de allí es que es importante asumir como uno de los problemas de la educación universitaria el problema de lo ético. Ética asumida como virtud según Aristóteles y que trata aspectos como la justicia, la generosidad, la amabilidad, la veracidad, la prudencia, el buen consejo, la fortaleza o coraje, que si nosotros lo leemos y los comprendemos, deben ser aspectos que caracterizan a cualquier profesional titulado por cualquiera de las instituciones de educación universitaria. Y allí entonces genero la pregunta: nuestros docentes universitarios, nuestros trabajadores universitarios, sean estos académicos, administrativos y obreros, nuestros estudiantes, podemos caracterizarlos en base a justicia, generosidad, amabilidad, veracidad, prudencia, buen consejo, fortaleza o coraje. Evidentemente sería imprudente hacer una generalidad, ¿no? Las totalidades a veces terminan siendo odiosas, pero nos genera esto una reflexión, porque sabemos que la respuesta es que no es así. Hay muy pocos aspectos que generan como virtudes de nuestros profesionales esto. Entonces, evidentemente, el problema que a veces centramos en las condiciones estructurales, en las condiciones materiales, en la propia capacitación de estos profesionales, que eso es importante, deja a un lado e invisibiliza el problema de lo ético, que hace que nuestras sociedades cada vez se vean más corrompidas y cada vez generen asimetrías y prácticas que uno lleva a la reflexión de hasta dónde está llegando nuestra humanidad. La profesora Adela Cortina señala entonces que deben de haber unos valores mínimos de esa ética, es decir, unos parámetros de medición de esa ética en base a la libertad como autonomía moral y política, de igualdad como eliminación de la dominación, del derecho a una vida digna, de igualdad de condiciones y oportunidades, autoestima personal, dignidad, de tolerancia y diálogo, que deben ser objetivos de la docencia universitaria independientemente de cuál sea el programa de formación, de cuál sea la materia, la unidad curricular, la carrera, pero que deben de centrarse en la formación del ser humano. Entonces, esto nos lleva a un pensamiento crítico y por lo tanto el contenido real de la teoría crítica está orientado al esclarecimiento de las relaciones injustas en las sociedades. La docencia universitaria y nosotros como docentes debemos de generar procesos de reflexión que develen las contradicciones existentes y que pretende entonces generar mecanismos, generar posibilidades de pensar en un mundo emancipado a partir del tratamiento de lo justo, de las relaciones de poder y de producción igualitaria. Sabemos que las réplicas a lo contrario del sistema de gestión universitaria son odiosos porque estamos supeditados a una máquina correlacional en la cual existen sistemas de subordinación, a veces de dominación y, por qué no, bajo el contexto actual económico, de explotación de la actividad docente. Entonces implica una reflexión política del quehacer educativo y por tanto una concepción política a partir del dominio del discurso político, de una percepción clara y precisa de la realidad concreta y de una identificación de acciones para la transformación de la realidad. De allí que, tal como algunos de ustedes señalaban en la discusión de los foros,
el pensamiento crítico nos debe direccionar a un pensamiento asertivo. ¿Y qué entendemos por un pensamiento asertivo? Procesos de aprendizaje significativos. Además, el despertar y el analizar y el poner en ejemplo la curiosidad ingenua o el sentido común, trayéndola entonces a la curiosidad epistemológica o enfoque, diría el profesor Boaventura de Sousa Santos, en cuanto a teorizar, y esa teorización de los aspectos asumirla entonces bajo la descomposición de cuál es el enfoque epistemológico que estamos asumiendo. Ello nos lleva entonces a que los problemas de la educación universitaria en el ámbito ético nos lleva a dilemas presentes en el conocimiento en cuanto a la neutralidad, la direccionalidad, el consenso, el conflicto, la objetividad, la subjetividad, la linealidad, la dialéctica, la reproducción y la transformación. Con ello entonces, la ética en la educación va configurando entonces tendencias en la educación y sus prácticas institucionales en el contexto venezolano a inicios del siglo XXI, bajo los cuales entonces asumimos premisas de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del proyecto Alma Mater y VB 2003, que da inicio al proceso de municipalización y de la territorialidad y que va configurando entonces que las instituciones de educación universitaria no se centren solamente en la universidad autónoma y la universidad experimental y los institutos tecnológicos, sino que estos tecnológicos van transformándose a universidades político-territoriales. La propia Ley Orgánica de Educación del año 2003, la Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y los Trabajadores, y aunque si no abarca el contexto universitario, es una base fundamental, los resultados del currículo bolivariano y la discusión sobre la calidad educativa abierta en el 2014 como un ejercicio democratizador de construcción de posibilidades de que entendemos por educación y retos de la educación en Venezuela. Hay una ley que, si bien considero que es fundamental porque habla del aspecto del conocimiento como eje transformador para la realidad educativa del país, lamentándolo mucho, es una ley que está desaplicada porque muy pocos la conocen, muy pocas instituciones la aplican, muy poco la hemos estudiado, como es la Ley de Regionalización del Sistema Productivo de la Patria del año 2014. Sin embargo, todo esto nos va configurando un conjunto de hitos que van caracterizando unas bases ético-políticas del accionar de la educación universitaria que en teoría, si nosotros las analizamos, pues tiene muchas virtudes. El problema es cómo en la práctica se materializan o que no se están materializando. Y que ello nos lleva a asumir un conjunto de retos en tratados internacionales como vienen siendo los parámetros, los objetivos y los indicadores de evaluación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en el ámbito de la educación. Para culminar, este aspecto ético nos lleva a unas nuevas tendencias de la discusión de la ética en la educación, como es la concepción de la bioética, es decir, la comprensión de la vida como realidad en la que radican otras realidades y de la salud como elemento que colorea significativamente esa realidad. La vida en cuanto a realidad no solo natural, sino moral, y la salud como condición no solo orgánica, sino universal. La salud y su valoración dependen del concepto que se tenga de vida. Estos son criterios objetivos, subjetivos y socioculturales que nos determina entonces como actores del sistema. El docente universitario evidentemente es uno de esos actores, pero recordemos que también dentro de este sistema de educación universitaria está el obrero,
el administrativo, los estudiantes, las comunidades, las instituciones, cuando estos estudiantes realizan prácticas institucionales y servicios comunitarios, los usuarios del sistema, que son aquellas instituciones que cuando piden una pasantía pues se están beneficiando de esos enfoques, o cuando un organismo o ente de la administración pública o cuando una empresa solicita algún informe, algún dictamen, algún apoyo, alguna recomendación por parte de una institución de educación universitaria, y todo ello va configurando la realidad sociocultural y un momento histórico del país. Entonces vemos que este aspecto ético es de suma importancia, y que si encontramos que la ética como problema es existente en la educación universitaria, nos está llevando entonces a un problema sociocultural e histórico de nuestro país. Termino entonces con estos pensamientos de Ernesto Che Guevara, cuando señala que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor, y traigo esto a colación porque, de acuerdo al profesor Rómulo Perdomo, publicaciones de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, él nos contextualiza el amor como un aspecto fundamental dentro del desarrollo de la clase, y que en el aula de clase o en cualquier espacio o ambiente de aprendizaje debe de centrarse este sentimiento, esta emoción, este valor. Dar la clase con amor es transmitir un conocimiento como tú lo hubieras querido recibir. Agradecido entonces por este tiempo, y espero que esta disertación permita dar continuidad en la discusión sobre la problemática en la universidad venezolana y en la docencia universitaria dentro de la República Bolivariana de Venezuela.